Vamos a comenzar con el siguiente vídeo de estadística en el que vamos a estudiar las variables bidimensionales, ¿de acuerdo? Y con ellas el concepto de regresión y de correlación. Muy bien, lo primero que tenemos que ver qué son las variables bidimensionales. Yo hasta ahora, cuando preguntaba algo a alguna persona, le preguntaba una sola variable. Por ejemplo, le preguntaba la edad o le preguntaba el número de días a la semana que comía pescado. Y estudiaba solamente esa variable, el número de días que comía pescado. Y calculaba su media o su desviación típica y analizaba los datos a partir de eso, de una única variable. Las variables bidimensionales son aquellas en las que se recogen dos variables unidimensionales, ¿vale? De cada individuo. O sea, a cada individuo ya no le pregunto una cosa, sino le pregunto dos. Y eso lo hago para ver si establece una relación, si existe una relación entre esas dos variables. Por ejemplo, yo puedo preguntar a cada persona el peso y la altura. ¿Para qué? Para ver si hay una relación que a mayor altura, mayor peso, cosa que será lógica. O puedo preguntar las horas que estudian y luego estudiar la calificación que han sacado en un examen. Si, por ejemplo, pregunta cuántas horas han estudiado y luego observo la nota que han sacado para ver si existe una relación entre las horas de estudio y la calificación. Lo normal será que a mayor hora de estudio, mayor nota. Pero eso, si lo quiero cuantificar, pues lo tendré que hacer con lo que vamos a ver en esta parte. Y de cada individuo, yo lo que voy a tomar son los datos de las dos variables. Por tanto, de cada individuo tengo un valor de la primera variable y un valor de la segunda. Un par de puntos. Por ejemplo, si yo pregunto a una persona, pues eso, el peso y la altura, y yo, por ejemplo, estoy haciendo el estudio de 5 personas, pues me van a preguntar 5 cosas, me van a responder 5 cosas diferentes, pero cada una me va a responder a 2, o sea, en total voy a tener 10 datos, pero de cada persona, por ejemplo, 80 de peso y 175 de altura, ¿vale? El peso en kilos, la altura en centímetros, 70, 165, 65, 163, 83, 182, 85, 180. ¿De acuerdo? Yo de cada persona he preguntado el peso y la altura. Muy bien. Y entonces son 10 datos, pero bueno, en este caso no, en vez de a 10 personas he preguntado a cuántas, a 5. Son 5 personas y cada una me responde un par de datos, no pongo más, porque solo quiero que se entienda lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Lo que vamos a explicar en este vídeo es exactamente los materiales complementarios que tenéis en el tema 6. En el tema 6, después de los materiales interactivos, hay un apartado más en la agenda y tenéis unos materiales complementarios que dicen variables bidimensionales, regresión y correlación. Pues exactamente vamos a hacer esos apuntes, vamos a explicarlos y vamos a hacer el ejemplo que pone aquí todo, tal cual. Porque están muy bien esos apuntes, o por lo menos a mí me lo parecen, y con eso es suficiente. Eso es lo que os estaba diciendo. De cada individuo yo recojo un valor de la primera variable, x1, y un valor de la segunda variable, y sub 1, x sub 2, y sub 2, xn, y sub n. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo que tenéis en las fotocopias, en Aula Aragón, yo he preguntado a 6 personas los días que se come verdura y los días que se come fruta a la semana, para ver si existe una relación entre ambos. Y la primera persona me ha dicho 3 días como verdura, 2 días como fruta. La segunda persona me ha dicho que todos los días come verdura y todos los días come fruta. La tercera, 4 días come verdura, todos los días come fruta. La cuarta, la quinta y la sexta persona. Con esto creo que queda claro lo que vamos a ver. Lo primero, ¿cómo represento gráficamente esto? Ya no podré utilizar diagramas de barras como antes, ¿de acuerdo? Lo que se hace es utilizar lo que se denomina nube de puntos. Es muy importante representar las dos variables. Por tanto, los dos ejes se quedan o se utilizan para representar las dos variables, la variable x y la variable y. Si, por ejemplo, quiero representar el ejemplo anterior, pues x yo le he llamado a los días que se come verdura. Días que como verdura. Y la y serían los días que se come fruta. Días de fruta, te voy a resumir. Muy bien. Y entonces iría al par de antes. El 3-2, ¿dónde estaría? 3 días come verdura, aquí. Y 2 días come fruta. Este es la primera persona de las que yo he visto en la serie anterior. La segunda, 7-7, pues 7 días verdura, 7 días fruta. Esta es la persona que come 7 y 7. Y así sucesivamente.
4 y 7, 4 y 7, 4 come verdura, 7 come fruta. 6, 7, 1, 4 y 2, 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego veremos qué significado tiene esto, pero ahora lo que me interesa es saber cómo se representa. Ahora voy a representar una variable en el eje X, otra variable en el eje Y, y voy a representarlo como puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre si yo he preguntado a mucha gente? Pues si pregunto a mucha gente, lo que me puede empezar a pasar es como me pasaba antes, que habrá datos que se repitan. O sea, que habrá varias personas que me han respondido lo mismo. Entonces, para eso, igual que hacía una tabla, los voy a poder agrupar en forma de tabla. Y me va a ser más sencillo luego el tratamiento. Las tablas, veis, esto es la notación matemática y es más complicada. Yo creo que con el ejemplo se va a entender mejor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo pregunto a 40 personas, lo mismo que he dicho antes, el número de días que se come verdura y el número de días que se come fruta, pues esto lo que significa es, en esta columna se utilizan los valores de Y y en esta fila los de X. O sea, esta persona es la que ha comido un día verdura, variable X, y 2 días fruta, variable Y. No me ha hecho falta aquí poner un 1 porque no había nadie que comiera un solo día fruta. Pues solo hay una persona que me ha respondido un día verdura y 2 días fruta. Pero en cambio, 3 días verdura y 2 días fruta, ¿cuántas personas me lo han respondido? 2. Si hago la suma, este total, ¿qué significa? Las personas que comen 2 días fruta. ¿De acuerdo la tabla? O sea, la tabla es una tabla de doble entrada en el cual las columnas son los días que como fruta y las filas, estos valores son los días que come verdura. Por ejemplo, vamos a ver si se entiende. Estas 5 personas, ¿cuántos días comen verdura y cuántos días comen fruta? Pues estas personas comen 4 días X, que son verduras, 4 días comen verdura, y 5 días comen la variable Y, que son días que comen fruta. Hay 5 personas que comen 4 días verdura y 5 fruta. Si me preguntaran, por ejemplo, ¿cuántas personas hay que comen 6 días fruta? 6 días fruta son estas. Como me da igual los días que comen verdura, solo me fijo en el último dato. Hay 13 personas que comen 6 días fruta. De ellas hay 4 que comen 6 verdura, 5 que comen 5 verdura y así sucesivamente. ¿De acuerdo? También lo puedo hacer al revés. ¿Cuántas personas hay que comen un día verdura a la semana? Un día verdura es esto, la variable X, un día. ¿Cuántas? En total, 2. Hay 2 personas que comen solo un día verdura, de las cuales una come 2 días fruta y la otra 5 días fruta. ¿De acuerdo? Lo que tiene que estar claro es que al final me tienen que salir 40 personas. Esto luego me resultará más fácil, en lugar de sumar los 40 datos y tener una lista de 40 datos, tenerlos en forma de tabla. Muy bien, vamos con lo siguiente. Vamos a comenzar a hacer el estudio estadístico. Para ello, lo primero que tengo que calcular son las medidas marginales. ¿Qué van a ser las medidas marginales? Van a ser las medidas que hemos visto en las variables unidimensionales para cada una de las 2 variables. O sea, si estuviera estudiando, por ejemplo, la relación entre peso y altura, pues sería la media y la desviación típica y la varianza del peso, y la media, la varianza y la desviación típica de la altura. ¿De acuerdo? O sea, es trabajar con cada variable sin tener en cuenta la otra, de momento. Eso son lo que son las medidas marginales. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a tener de la variable X una media, una varianza y una desviación típica, y de la variable Y una media, que no le he puesto la barra, el símbolo de media es con la barra, una varianza y una desviación típica. Por ejemplo, en el ejemplo que tenía antes, la variable X yo le he llamado a los días que se come verdura. Pues podré calcular la media de X, ¿cómo? Sumando todos los valores de X, 3 más 7 más 4 más 6 más 1 más 2, y dividiéndolo para las personas que he preguntado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. La media de la variable X resulta que es 3,83. Y esto es una media marginal, porque solo pertenece a la variable X. Esto igual lo puedo hacer con la variable Y, que me da
5,167, fijaros que simplemente sumar 2 más 7 más 7 más 7 más 4 más 4 y dividido para 6. Y de la misma forma puedo calcular la varianza y las desviaciones típicas. ¿De acuerdo? La varianza, pues recordar cómo lo calculábamos de una variable era cada valor al cuadrado, 3 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, dividido para 6, el total de elementos, pero le tenía que restar la media que había calculado al cuadrado. Y eso me da la varianza marginal de x. Y la desviación típica, recordar que era muy sencilla, simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Pues ya tengo la desviación típica de x y la media de x. Para la y, exactamente igual, ¿vale? Tenéis aquí todo el proceso, cada valor al cuadrado, dividido de 6 menos la media al cuadrado y la desviación típica. Este ejemplo lo tenéis en las fotocopias. Yo creo que se entiende porque es lo que habíamos visto en las variables unidimensionales. El primer concepto nuevo que vamos a ver es el de varianza. La varianza sí que ya tiene solo sentido en las variables bidimensionales. Y la fórmula, la tenéis allí, sería esta. Lo vais a entender mucho mejor, incluso poniendo tantas x y y, con el ejemplo. Vamos a verlo con el ejemplo, ¿de acuerdo? Y luego explicaremos esto, que sí que en el ejemplo no aparece, pero que yo creo que también lo vais a entender enseguida. Vamos a ver. En el ejemplo yo tenía los días que se comía verdura, le había llamado x, y los días que se comía fruta, y. Y esto era lo que me habían contestado cada persona. Pues la covarianza es, de lo que me ha contestado cada persona, el producto de lo que me ha contestado en x por lo que me ha contestado en y. 3 por 2. A esto le tengo que sumar lo que me ha contestado la segunda persona en x multiplicada por lo que me ha contestado en y. 7 por 7. La tercera persona, 4 por 7. 4 por 7. Y eso lo voy sumando. 6 por 7. 6 por 7. Y sumado. 4 por 1 y 2 por 4. Y estas sumas de estos productos los divido para el total de personas a las que he preguntado, 6. ¿De acuerdo? Repito muy rápido. Multiplicado 3 por 2, más 7 por 7, más 4 por 7, más 6 por 7, más 1 por 4, más 2 por 4. Y eso lo divido para 6. Pero esto lo tengo que restar, fijaros aquí en la fórmula, que le tengo que restar el producto de la media de x y de la media de y. La media de x las había calculado en el apartado anterior, en la página anterior, porque eran las medias que yo había llamado marginales. Y la de y también, la media marginal de y. Esto es lo que había calculado como medias marginales. Si hacéis este producto, os tiene que dar 3,044. Y a eso se le denomina covarianza. ¿Vale? Muy bien. Fijaros que esto, yo aquí es x sub y por y sub j, que es esto por esto, pero este y sub j, ¿qué significa? Eso es la cantidad de personas. Si aquí yo tuviera una nueva tabla que es la cantidad de personas que me han contestado 3 y 2, si por ejemplo hubiera 8 personas que me contestan que 3 días verdura y 2 días fruta, pues a este producto lo tendría que multiplicar por 8. Porque en vez de solamente una persona tendría 8, igual que hacía en el cálculo de la media. ¿De acuerdo? Vamos a verlo, vamos, de forma muy sencilla con un ejemplo para que se entienda. Imaginemos que tengo esos datos anteriores, 3, 7, 4, 6, 1, 2, y de la variable y los mismos, 2, 7, 7, 7, 4 y 4, pero ahora que me dijeran, y la frecuencia absoluta de I, J, de esto y esto, son los siguientes. 4, 8, 2, 5, a ver, 7 y 8, 15, 4, 1 y 5. ¿A cuántas personas he preguntado? Lo primero, ¿a cuántas personas he preguntado ahora? Ahora ya no he preguntado a 6. ¿Por qué? Porque de este caso tengo 4 personas. Frecuencia absoluta 4. Pues si yo sumo todas las frecuencias absolutas, me tendrá que salir el número de personas que yo he preguntado. 4 y 8, 12, 12 y 2, 14, 14 y 6, 20, 25 personas he preguntado. ¿Y cómo sería la covarianza? Bueno, mejor dicho ya, ¿cómo sería la media? Vamos a hacer primero la media de x. La media de x ahora no sería 3 más 7,
¿Por qué? Porque 3 me han respondido 4 personas, sería 4 por 3. Y sería 7 por 8, 8 por 7. Porque hay 8 personas que me han contestado 7 días. Y hay 2 personas que me han respondido 4 días. Más 5 por 6, más 1 por 1, más 5 por 2. Y esto ahora lo tendría que dividir para 25. Yo creo que se entiende porque es lo mismo que en las unidimensionales. Contar cuántos hay de cada caso. La variable de i la voy a poner, pero es más de lo mismo. 4 por 2, más 8 por 7, otra vez 7, pues 2 por 7, porque son distintos estos y estos, 5 por 7, más 4 por 1, más 5 por 4. Y todo esto dividido para 25. Y por último, la covarianza, que se representa así, S de XY, sería 3 por 2, pero ahora hay 4 casos de estos, pues sería 4 por 3 por 2, más 8 por 7 por 7. En vez de multiplicar solo 7 por 7, como hay 8 casos de estos, lo multiplicaría por 8. 2 por 4 por 7. 2 por 4 por 7. 5 por 6 por 7. Más 1 por 1 por 4, más 5 por 4 por 2. Y todo esto lo dividiría para 25. Pero sin olvidarme de restarle luego el producto de la media de x por la media de y. Muy bien. ¿De acuerdo? Yo creo que se entiende la diferencia, ¿no? Cuando hay solo un caso de cada pareja o hay varios y entonces tengo que multiplicar por el número. ¿Para qué hacemos todo esto? Para estudiar al final la correlación. La correlación es el parámetro estadístico que nos va a estudiar la relación entre las dos variables. Es decir, saber si una depende de la otra y en qué medida dependen una de otra. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, lo primero que tengo que definir es qué va a ser una correlación positiva o directa o qué va a ser una relación negativa o inversa. Pues una correlación directa es cuando al aumentar una variable aumenta también la otra. Por ejemplo, ejemplos típicos, el peso y la altura. Si hago un estudio estadístico, lo normal es que a mayor altura, mayor peso, una correlación directa. Otra, la que hemos visto antes, horas de estudio con calificación. Lo normal es que a más horas de estudio, mayor calificación. Que no tiene por qué ser que en algún caso no se dé, pero estadísticamente la correlación va a ser directa. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a ser la correlación negativa? Pues cuando al aumentar una disminuye a la otra. Pues, por ejemplo, podríamos hacer, al aumentar las faltas de asistencia en unas clases, lo normal es que disminuya la calificación. Pues seguro que entre esos dos parámetros estadísticos habría una correlación negativa. Al aumentar más las faltas de asistencia, bajaría la otra. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a poder observar ya claramente en el diagrama de puntos. En el diagrama de puntos, si yo aquí tengo X y aquí tengo Y, y aquí tengo una serie de puntos, cuando entre ellos establezco una nube, que se llama nube, o sea, una línea que los englobe, cuando la nube apunta hacia arriba, ¿qué significa? Que la correlación es directa, porque al aumentar el valor de X, cuanto X es mayor, también la Y es mayor. Esto es el ejemplo típico de una correlación directa. En cambio, una correlación inversa, pues tendría los puntos así, más o menos. Mira la nube hacia abajo. Al aumentar la X, ¿qué hace la Y? Disminuir, ¿vale? Que no significa que no pueda haber algún punto por aquí distorsionado que tenga mucha X y mucha Y. Entonces la nube me quedaría una cosa así. Pero al final siempre se ve que la tendencia es hacia abajo, aunque hay algún elemento discordante. Esto sería una correlación negativa. Negativa o inversa. Vamos a llamarla inversa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también hay otro caso. Cuando yo los uno los puntos y me da una especie de nube así, que no mira casi ni para arriba ni para abajo, se dice que prácticamente hay una correlación muy pequeña, muy débil. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las líneas
cuanto más finas y estrechas son, más correlación existe. Esto es una correlación fuerte y esto es una correlación débil. Se nota. O sea, la forma solo de la nube de puntos ya me va a determinar si la correlación es directa o inversa y si es fuerte o débil. Me va a decir ya eso. Lo que pasa es que eso, en matemáticas al final siempre voy a tener que tener un parámetro que me lo mida, ¿de acuerdo? Y ese parámetro es el coeficiente de correlación lineal. Se denota como R, como la letra R, y se define como la división entre la covarianza, que para eso lo hemos calculado, y el producto de las desviaciones típicas marginales que yo he calculado. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos todo el rato, la covarianza, me parece que la he calculado, que está aquí, la he calculado antes, 3,044, pues será 3,044 dividido para las dos desviaciones típicas que me habían dado, marginales. Y esto me da 0,74. Y me da un número. Un número que ahora veremos que tiene que ser entre 0 y 1. Pero ¿cómo interpreto yo ese número? Eso es lo más importante, porque en estadística al final, una vez que calculo el parámetro, luego lo tengo que interpretar. Entonces una de las partes muy importantes también en la prueba, si lo ponen, no solo es que el cálculo, sino también la interpretación. Para interpretarlo tengo que tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, el signo de R. Si el coeficiente de correlación es positivo, la correlación es directa. Y si en cambio el coeficiente de correlación es negativa, es inversa. O sea, vamos a los dibujos de antes. En una correlación directa, la R tiene que ser mayor que 0, positiva. Y en cambio, en una correlación inversa, la R me tiene que dar negativa. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos, esto era la gráfica, la hemos hecho ya hace un rato, ¿vale? La gráfica. Si hago la nube de puntos, ¿veis? Aunque tengo aquí un elemento que distorsiona bastante, se ve claramente que la tendencia es ascendente, ¿de acuerdo? Aun si lo hubiera hecho así, a lo mejor aún se ve mejor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Da igual cómo lo haga, ¿eh? La cuestión está en que la tendencia es ascendente, es una correlación directa. Por tanto, la R me tiene que dar positiva. Como me ha dado 0,74, me ha dado positiva. ¿Vale? Muy bien, eso se me ha cumplido. Vamos a ver qué más tengo que tener en cuenta con el coeficiente de correlación. El segundo término, o sea, el coeficiente de correlación nos señala dos cosas. Una, con el signo, si es hacia arriba o hacia abajo. Y después nos señala, según su valor, si la correlación es más o menos fuerte. Primero, para saber si os habéis equivocado, la correlación tiene que ser un número siempre, entre -1 y 1. Si te sale igual a 1 o igual a -1, la correlación es perfecta. Eso significaría que si tú lo has dibujado, te ha dado todos los puntos en la misma recta, cosa que es muy difícil, ¿vale? Puede ser, pero es muy difícil. Si no se da esto, de que R es igual a 1 o a -1, lo que ocurre es que cuanto más se acerque a 1 o más se acerque a -1, más fuerte es la correlación. Y cuanto más se acerca a 0, la correlación es más débil. ¿De acuerdo? O sea, si es cercana a 1, si me acerco a 1, será fuerte y directa. Si me acerco a -1, será también fuerte y débil. Débil no. Será fuerte y negativa, o inversa, inversa vamos a poner. Fuerte e inversa. Y si me acerco a 0, será débil. Si me acerco a 0, pero es positiva, será débil y directa, y si me acerco a 0, pero es negativa, será débil e inversa. ¿De acuerdo? Normalmente en las pruebas siempre las ponen fuertes, para que se vea claramente, ¿de acuerdo? Y para que tenga más información. Pues esta es la interpretación. En el ejemplo que hemos hecho, el coeficiente me ha salido 0,74. Es fuerte, pero tampoco es muy fuerte. Muy fuertes son a partir de 0,9, ¿de acuerdo? A partir de 0,7, 0,75 se podría considerar fuerte y ya de menos valor de 0,7 ya se podría considerar mediana hasta 0,4 que ya es débil, ¿de acuerdo? Pero vamos, en esto tampoco
hay mucho lugar a dudas. Siempre que han puesto esto en las pruebas salen valores muy altos, de 0,80 y mucho o de 0,90 y algo. Valores fuertes, que es lo que hay que decir. Y por último, solo nos queda de ver un concepto en la estadística bidimensional que se estudia. La recta de regresión. ¿Vale? La recta de regresión es la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos y permite deducir el valor teórico de una variable a partir de la otra. Vamos a verlo en la nube de puntos que hemos hecho. Esta es la nube de puntos del ejemplo que hemos estado haciendo, de los días que se come verdura y fruta. Pues la recta de regresión sería una recta que sin tener que pasar por ninguno de los puntos, mejor, o digamos que tiene la distancia más pequeña de los puntos a cada una de las rectas. O sea que esta distancia es la mínima de todas las posibles distancias. La suma de todas estas distancias es la mínima, o sea que es la que más se ajusta, por eso se dice se ajusta, es la que más cerca pasa de todos los puntos, aunque de alguno quede lejos, ¿vale? Pero en realidad de todas las rectas que se pueden hacer, es la que estas sumas de todas estas distancias es la menor. Este es el concepto. Ahora vamos a ver cómo se calcula, que es lo que nos interesa. Para calcularla, simplemente tengo que aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Yo creo que se ve bien. Covarianza. Bueno, esta es la recta de regresión de y sobre x. Entonces, en el primer término hay que poner y menos la media de y. Media de y. ¿De acuerdo? Y esta es la varianza, fijaros que está al cuadrado, varianza de x. Este valor es x y esto es la media de x. Fijaros que cuando nos piden un problema recta de regresión me están pidiendo todo, porque necesito todas las medidas marginales, necesito la covarianza y después ya tengo todos los parámetros para poder aplicar esta fórmula. En el ejemplo que estamos haciendo, ya una vez que lo tengo todo, es simplemente sustituir. Sería, por ejemplo, y menos la media de y. La media de y, la hemos hecho hace un rato, era 5,167. Y menos 5,167 es igual a la covarianza también la acabamos de calcular, 3,044, dividido de la varianza de x, S de x, al cuadrado, varianza, son 4,47. Y esto me quedará x menos 3,83. Esto lo podéis dejar así o lo podéis ya operar, hacer las divisiones para que esto sea un número decimal, hacer los productos y cambiar de signo para que sea más visible. Pero si lo dejáis así, tendría que estar igual de bien. Y es más, si lo dejáis así, lo que normalmente nos piden es, por ejemplo, para una persona que comiera 3 días verdura, ¿vale? ¿Cuántos días comería fruta? ¿O qué previsión tenemos? Pues simplemente, como la variable x será días que se come verdura, días que como verdura, pues en este caso, si yo quiero saber la previsión para un x igual a 3, pues lo que hago es simplemente sustituir aquí la x por 3. Y menos 5,167 es igual a 3,044 dividido para 4,47. Y ahora tengo que restar 3 menos 3,83. Simplemente sustituyo el valor de x que me dan y me da una previsión teórica de los días de la semana que tendría que comer verdura esa persona. Me saldrá decimales porque es una previsión teórica que no se ajusta a la realidad. Pues una persona que come 3 días verdura tiene una previsión de que vaya a comer fruta 4,6 días. Y esta es toda la teoría de las variables bidimensionales. Y con esto se acaba la teoría del tema. Solo nos falta hacer los ejercicios de Aula Aragón, que son todos prácticamente iguales, ¿vale? De todos modos, casi siempre que han puesto en las pruebas son ejercicios muy parecidos al ejemplo que hemos hecho y muy parecidos a los que hay en los ejercicios de Aula Aragón desde el 4 hasta el final, hasta el 7 creo que hay, ¿no? Así que ya en el próximo vídeo haremos esos ejercicios del 4 a 7 y acabaremos este tema que ya veis que es bastante corto y, en mi opinión, también bastante sencillo. Así que dejamos el siguiente vídeo para los ejercicios.